Today Learning 5. Usamos servicios, plataformas, tecnología, etc. Hacemos toda una vida de pero quien es totalmente honesto en decir que ha leído todas las políticas y condiciones de la aplicación que está utilizando, sabes qué derechos y deberes asumiste, es por ello por lo que hoy te propongo que nos sumerjamos a escuchar eso a lo que le dimos a aceptar, pero que no conocemos bien. En el día de hoy leeremos información sobre algunos derechos y deberes al utilizar los servicios de Facebook capítulo 5. Contenido cuestionable. 12. Discurso de odio o incitación al odio. Creemos que las personas se expresan libremente y conectan entre sí con mayor confianza cuando no se sienten atacadas por quienes son. Por ello, no permitimos el lenguaje que incita al odio en Facebook, ya que crea un entorno intimidatorio y excluyente que, en algunos casos, puede incitar a la violencia fuera de Internet. Consideramos lenguaje que incita al odio el que ataca directamente a las personas, por encima de conceptos e instituciones, en relación con las denominadas características protegidas, raza, etnia, nacionalidad, discapacidad, religión, clase, orientación sexual, sexo, identidad de género y enfermedad grave. Consideramos ataques las expresiones violentas o deshumanizantes, los estereotipos dañinos, las declaraciones de inferioridad, las expresiones de desprecio, repulsión o rechazo, los insultos, o las peticiones de exclusión o segregación. También prohibimos el uso de estereotipos dañinos, que definimos como comparaciones deshumanizantes con las que, históricamente, se ha atacado, intimidado o excluido a grupos específicos, y que suelen vincularse con la violencia fuera de Internet. Consideramos que la edad es una característica protegida si se menciona con otras características de este tipo. También protegemos a los refugiados, migrantes, inmigrantes y solicitantes de asilo de ataques graves, aunque sí permitimos los comentarios y las críticas relacionadas con las políticas de inmigración. De manera similar, también ofrecemos ciertas protecciones para características, como la profesión, cuando se mencionan junto con una característica protegida. Somos conscientes de que, a veces, las personas comparten contenido con expresiones que incitan al odio emitidas por otra persona con la intención de reprobarlas o concienciar a los demás. En otros casos, el lenguaje que, de otra manera, infringiría nuestras normas se puede usar de forma autorreferencial o motivadora. Nuestras políticas están diseñadas para dar espacio a estos debates, aunque exigimos que la intención quede clara. De no hacerlo así, podemos eliminar el contenido. 13. Contenido gráfico y violento. Eliminamos el contenido que enaltece la violencia o celebra el sufrimiento o la humillación de otras personas, ya que puede crear un entorno que disuada la participación. Permitimos contenido gráfico, con algunas limitaciones, para poder concienciar a las personas sobre determinados asuntos. Sabemos que las personas valoran la capacidad de debatir temas importantes como la vulneración de los derechos humanos o los actos de terrorismo. Asimismo, sabemos que tienen diferentes niveles de sensibilidad con respecto al contenido gráfico y violento. Por ese motivo, añadimos una etiqueta de advertencia al contenido particularmente gráfico o violento para que no accedan a él personas menores de 18 años y para que sean conscientes de la naturaleza gráfica o violenta del contenido antes de hacer clic para verlo. 14. Desnudos y actividad sexual de adultos. Limitamos la exhibición de desnudos o actividad sexual para proteger a determinadas personas de nuestra comunidad que muestren una especial sensibilidad ante este tipo de contenido. Además, de forma predeterminada, eliminamos este tipo de imágenes para evitar que se comparta contenido no consentido o de menores. Las restricciones sobre la exhibición de actividad sexual también se aplican al contenido creado de manera digital, a menos que se publique con fines educativos, humorísticos o satíricos. Nuestras políticas relativas a los desnudos se han matizado con el paso del tiempo. Comprendemos que se pueden compartir desnudos por muchos motivos, incluso como forma de protesta, para concienciar sobre una causa o con fines educativos o médicos. Cuando esa intención queda clara, permitimos ese contenido. Por ejemplo, aunque restringimos algunas imágenes de pechos femeninos que incluyen el pezón, permitimos otras, incluidas aquellas que representan actos de protesta, mujeres dando el pecho y fotos de cicatrices de mastectomías. En casos de imágenes con los genitales o el ano visibles en contextos de parto y posparto o en situaciones relacionadas con la salud, incluimos una etiqueta de advertencia para que las personas sepan que el contenido puede resultar delicado.
También autorizamos fotografías de pinturas, esculturas y otras obras de arte donde se muestren figuras desnudas. 15. Servicios sexuales. Tal y como se expone en la sección 8 de nuestras normas comunitarias, explotación sexual de adultos, las personas utilizan Facebook para debatir y atraer la atención sobre la violencia y la explotación sexual. Reconocemos la importancia de hacerlo y por lo tanto deseamos permitir este tipo de debates. Sin embargo, establecemos un límite cuando el contenido facilita, fomenta o coordina encuentros o servicios sexuales comerciales entre adultos, como en el caso de la prostitución o los servicios de acompañantes. Tomamos estas medidas para evitar que se facilite cualquier tipo de actividad que pueda implicar el tráfico, la coerción y los actos sexuales no consentidos. También restringimos el lenguaje sexualmente explícito que pueda llevar a solicitudes sexuales, ya que algunas audiencias de nuestra comunidad global pueden ser sensibles a este tipo de contenido y este puede impedir que las personas se pongan en contacto con sus amigos y otros miembros de la comunidad. Integridad y autenticidad. 16. Integridad de las cuentas y autenticidad de la identidad. La autenticidad es la piedra angular de nuestra comunidad. Creemos que la autenticidad es la base para crear una comunidad donde las personas se responsabilicen mutuamente y ante Facebook de formas significativas. Queremos que las personas expresen su identidad de todas las formas posibles en nuestra comunidad global y, al mismo tiempo, evitar la suplantación o representación engañosa de la identidad. Por eso exigimos que se conecten en Facebook con el nombre que usan normalmente. Nuestras políticas de autenticidad están destinadas a crear un entorno seguro en el que las personas puedan confiar y exigir responsabilidades. A fin de mantener un entorno seguro y favorecer la libre expresión, también eliminamos cuentas que perjudican a la comunidad, incluidas aquellas que comprometen la seguridad de otras cuentas y de nuestros servicios. Desarrollamos una combinación de sistemas manuales y automáticos que permiten bloquear y eliminar cuentas utilizadas para infringir de forma reiterada o notoria nuestras normas comunitarias. Dado que la eliminación en el nivel de cuenta es una acción rigurosa, siempre que podemos, ofrecemos a nuestra comunidad la oportunidad de aprender nuestras reglas y respetar nuestras normas comunitarias. Diseñamos sanciones, incluida la inhabilitación de cuentas, que se corresponden con la gravedad de la infracción y el riesgo de daño que supone para la comunidad. Inhabilitaremos las cuentas que cometan infracciones repetidas veces, pese a advertencias o restricciones reiteradas, o infracciones que supongan un riesgo grave para la seguridad. 17. Spam. Nos esforzamos por limitar la difusión de spam porque no queremos permitir contenido cuyo propósito sea engañar o intentar confundir a los usuarios para aumentar las visualizaciones. Este contenido genera una experiencia negativa para el usuario y disminuye la capacidad de las personas de participar de forma auténtica en comunidades en Internet. Además, puede poner en riesgo la seguridad, la estabilidad y el uso de nuestros servicios. También procuramos impedir que las personas hagan un mal uso de nuestros productos, plataformas o funciones para aumentar las visualizaciones de forma artificial o distribuir contenido de forma masiva para obtener beneficios comerciales. 18. Ciberseguridad. Reconocemos que la seguridad de nuestros usuarios incluye la seguridad de su información personal, cuentas, perfiles y otras entidades de Facebook que administran, así como nuestros productos y servicios de manera más amplia. Intentar recopilar información personal confidencial o obtener acceso no autorizado mediante métodos engañosos o invasivos es perjudicial para el ambiente auténtico, abierto y seguro que queremos fomentar. Por lo tanto, no permitimos los intentos de recopilar información confidencial de los usuarios ni de obtener acceso no autorizado a través del uso abusivo de nuestra plataforma y nuestros productos y servicios. 19. Comportamiento inauténtico. De acuerdo con nuestro compromiso con la autenticidad, no permitimos que las personas se representen a sí mismas de forma engañosa en Facebook, utilicen cuentas falsas, impulsen la popularidad del contenido de modo artificial ni asuman conductas que se traduzcan en la comisión de otras vulneraciones de conformidad con nuestras normas comunitarias. El objeto de esta política es proteger la seguridad de las cuentas de los usuarios y nuestros servicios, así como crear un espacio donde las personas puedan confiar en los particulares y las comunidades con los que interactúan. 20. Noticias falsas. Evitar la difusión de noticias falsas en Facebook es una responsabilidad que nos tomamos muy en serio. También reconocemos que este es un asunto complicado y delicado. Queremos ayudar a las personas a mantenerse informadas sin reprimir el discurso público constructivo. También es cierto que existe una delgada línea divisoria entre las noticias falsas y el humor o las opiniones.
Por estos motivos, no eliminamos las noticias falsas de Facebook, sino que reducimos notablemente su distribución, mostrándolas con menos frecuencia en la sección de noticias. Obtén más información sobre las acciones que estamos llevando a cabo para reducir la difusión de noticias falsas aquí. 21. Contenido multimedia manipulado. Los archivos multimedia, como los de imagen, audio o vídeo, se pueden editar de distintas maneras. En muchos casos, estos cambios son favorables, como el efecto de un filtro en una foto. En otros, la manipulación no es evidente y puede engañar a las personas, especialmente cuando se trata de contenido de vídeo. Nuestra intención es eliminar esta categoría de archivos multimedia manipulados cuando se cumplen los criterios descritos a continuación. Además, continuaremos invirtiendo en colaboraciones, por ejemplo, con periodistas, académicos y verificadores de información independientes, que nos ayuden a reducir la distribución de noticias falsas e información errónea y a informar mejor a las personas sobre el contenido en Internet. 22. Cuentas conmemorativas. Cuando una persona fallece, sus familiares y amigos pueden solicitar que convirtamos su cuenta de Facebook en conmemorativa. Una vez realizado el cambio, la frase "en memoria de" aparece sobre el nombre en el perfil de la persona para recordar que la cuenta ahora es un sitio de homenaje y protegerla de intentos de inicio de sesión y actividades fraudulentas. Con el fin de respetar las elecciones que las personas hacen en vida, procuramos preservar sus cuentas después de su fallecimiento. También damos la posibilidad de que se establezca un contacto delegado para que se haga cargo de su cuenta después del fallecimiento. Para ayudar a las personas que han perdido a un ser querido, en algunos casos podemos eliminar o modificar determinado contenido cuando así lo solicita el contacto delegado o un miembro de la familia. Consulta la sección de preguntas comprometidas para obtener más información sobre el proceso y la política referentes a las cuentas conmemorativas. En Newsroom encontrarás las herramientas más recientes que utilizamos para ayudar a las personas en estos momentos difíciles. Respeto de la propiedad intelectual. 23. Propiedad intelectual. Facebook se toma muy en serio los derechos de propiedad intelectual y considera que son importantes para fomentar la expresión, creatividad e innovación en nuestra comunidad. Tú eres el propietario de todo el contenido y la información que publicas en Facebook, y puedes controlar cómo se comparte a través de la configuración de la privacidad y de las aplicaciones. Sin embargo, antes de compartir contenido en Facebook, debes asegurarte de que estás autorizado para hacerlo. Te pedimos que respetes los derechos de autor, las marcas comerciales y cualesquiera otros derechos de propiedad intelectual de otras personas. Tenemos el compromiso de ayudar a las personas y las organizaciones a promover y proteger sus derechos de propiedad intelectual. Las condiciones del servicio de Facebook no permiten que las personas publiquen contenido que vulnere los derechos de propiedad intelectual de otra persona, incluidos los derechos de autor y de marca comercial. Publicamos información sobre las denuncias relacionadas con la propiedad intelectual que recibimos en nuestro informe de transparencia bianual, al que se puede acceder desde https://transparency Facebook.com/. 25. Medidas adicionales para la protección de menores. Cumplimos con solicitudes para eliminar la cuenta de un menor. Solicitudes del gobierno para eliminar imágenes de abuso infantil que representen, por ejemplo, estrangulamientos o asfixias por parte de un adulto. Solicitudes de tutores legales para eliminar ataques a menores que se han convertido en famosos de forma involuntaria. Exigimos información o contexto adicionales para hacer cumplir las siguientes normas comunitarias. Podemos eliminar contenido creado con el propósito de identificar a menores de edad que no son figuras públicas si puede existir riesgo para la seguridad del menor cuando así lo solicite un usuario, el gobierno, las autoridades policiales o especialistas en seguridad infantil externos. 26. Consejo Asesor de Contenido. El Consejo Asesor de Contenido es un nuevo modelo de toma de decisiones independientes sobre qué contenido se debe permitir en las plataformas de Facebook. Las decisiones del Consejo de ratificar o revertir nuestras propias decisiones de contenido serán vinculantes, lo que significa que las implementaremos, salvo que hacerlo suponga infringir la ley. El acta constitutiva del Consejo Asesor de Contenido se basa en ellas para emitir decisiones en virtud de nuestras normas comunitarias y los valores que sostenemos. Información adicional. Participación de las partes interesadas. La recopilación de opiniones de nuestros accionistas es una parte importante de cómo desarrollamos los estándares de la comunidad de Facebook.
Queremos que nuestras políticas se basen en los comentarios de los representantes de la comunidad y un amplio espectro de personas que utilizan nuestro servicio, y queremos aprender e incorporar los consejos de los expertos. El compromiso hace que nuestros estándares comunitarios sean más sólidos e inclusivos. Incorpora nuestras partes interesadas más plenamente en el proceso de desarrollo de políticas, nos presenta nuevas perspectivas, nos permite compartir nuestro pensamiento sobre las opciones de políticas y arraiga nuestras políticas en fuentes de conocimiento y experiencia que van más allá de Facebook. La política de productos es el equipo que escribe las reglas sobre lo que las personas pueden compartir en Facebook, incluidos los estándares de la comunidad. Para abrir el proceso de desarrollo de políticas y recopilar opiniones externas sobre nuestras políticas, creamos el equipo de participación de las partes interesadas, un subequipo que forma parte de la política de productos. El objetivo principal de Stakeholder Engagement es garantizar que nuestro proceso de desarrollo de políticas se base en las opiniones de expertos externos y de las personas que utilizan Facebook. Hemos desarrollado prácticas específicas y una estructura para la participación en el contexto de los estándares de la comunidad, y estamos ampliando nuestro trabajo para cubrir políticas adicionales, particularmente políticas de anuncios y cambios importantes en la clasificación de Newsfeed. En esta publicación, proporcionamos una descripción general de cómo la participación de las partes interesadas contribuye a los estándares de la comunidad. Si bien Facebook es, por supuesto, responsable de la esencia de sus políticas, la participación nos ayuda a mejorar esas políticas y profundizar las relaciones importantes con las partes interesadas de la manera que explicaremos. Para comparar nuestro trabajo y ayudarnos a incorporar las mejores prácticas en esta área, contratamos a la organización sin fines de lucro BSR, Business for Social Responsibility. BSR realizó un análisis que ha informado nuestra perspectiva sobre el compromiso y que hemos utilizado para preparar esta publicación. ¿Quiénes son nuestros grupos de interés? Por partes interesadas, nos referimos a todas las organizaciones e individuos que se ven afectados por los estándares de la comunidad de Facebook y, por lo tanto, tienen interés en ellos. Debido a que los estándares de la comunidad se aplican a todas las publicaciones, fotos y vídeos compartidos en Facebook, esto significa que nuestros más de 2.700 millones de usuarios son, en un sentido amplio, partes interesadas. Pero no podemos involucrarnos de manera significativa con tanta gente. Por lo tanto, también es útil pensar en las partes interesadas como aquellas que están informadas y pueden hablar en nombre de los demás. Es por eso que el enfoque principal de nuestro compromiso son las organizaciones de la sociedad civil, los grupos de activistas y los líderes de opinión, en áreas como los derechos digitales y civiles, la lucha contra la discriminación, la libertad de expresión y los derechos humanos. También nos relacionamos con académicos que tienen experiencia relevante. Es posible que los académicos no representen directamente los intereses de los demás, pero son partes interesadas importantes en virtud de su amplio conocimiento, lo que nos ayuda a crear mejores políticas para todos. ¿Cómo incorporamos la participación de las partes interesadas en nuestro proceso de desarrollo de políticas? La integración de los comentarios de las partes interesadas en el proceso de formulación de políticas es una parte fundamental de nuestra forma de trabajar. Aunque es importante que no prometamos demasiado, sabemos que lo que las partes interesadas buscan sobre todo es que sus conocimientos sirvan de base a nuestras decisiones políticas. Hay muchas razones por las que podemos redactar una nueva política o revisar una existente. Desarrollamos continuamente nuestras políticas para satisfacer las necesidades de nuestra comunidad. A veces, las partes interesadas externas nos dicen que una política en particular no aborda un tema que es importante para ellos. En otros casos, la prensa llama la atención sobre una brecha política. A menudo, los miembros del equipo de operaciones de la comunidad de Facebook, cuyos empleados, contratistas y socios externos son responsables de hacer cumplir los estándares de la comunidad, nos informan sobre las tendencias o la necesidad de aclarar las políticas. Y los equipos de investigación de Facebook, tanto dentro de la política de productos como en otras partes de la empresa, pueden indicarnos datos o opiniones de los usuarios que parecen abordarse mejor a través de la formulación de políticas. Al considerar una nueva política, la política de productos ejecuta una serie de grupos de trabajo internos, que conducen a una reunión entre equipos que llamamos Foro de Políticas de Productos, anteriormente denominado Foro de Estándares de Contenido. Al principio, el equipo de participación de las partes interesadas enmarca las preguntas de política que requieren comentarios y determina qué tipos de partes interesadas priorizar para la participación. Luego,
Nos comunicamos con las partes interesadas externas y recopilamos comentarios que documentamos y sintetizamos para nuestros colegas. Nuestro compromiso con los estándares comunitarios toma muchas formas. El corazón de nuestro enfoque de participación son las conversaciones privadas, la mayoría de las veces en persona o por videoconferencia. Hemos descubierto que este enfoque se presta a un diálogo sincero y a la construcción de relaciones. Por lo general, no divulgamos los nombres de las personas con las que nos relacionamos porque las conversaciones pueden ser delicadas y queremos garantizar líneas abiertas de comunicación. Algunas partes interesadas también pueden solicitar o exigir confidencialidad, especialmente si la atención de los medios no es deseada o si son miembros de una comunidad vulnerable. Además, a veces convocamos discusiones de grupo, reuniendo a las partes interesadas en regiones particulares o áreas políticas específicas. Hemos encontrado que la configuración del grupo es útil para generar ideas y proporcionar actualizaciones a múltiples partes interesadas. Y, en ocasiones, también tiene sentido ponerse en contacto con usuarios relevantes de Facebook para conocer sus opiniones. Recientemente, por ejemplo, revisamos el elemento de exclusión de nuestra política de incitación al odio. Como parte de este proceso, hablamos con los administradores de varios grupos importantes de Facebook. Los administradores son responsables de administrar la configuración del grupo, quienes compartieron sus ideas con nosotros en relación con esta política. Haremos más de este acercamiento a los usuarios en el futuro. En nuestras conversaciones con las partes interesadas externas, compartimos el pensamiento de Facebook sobre el cambio de política propuesto, incluido lo que nos llevó a reconsiderar esta política y los pros y los contras de las opciones de política que hemos identificado. Los comentarios que recibimos se incorporan al proceso y dan forma a nuestras deliberaciones en curso al destacar nuevas perspectivas y ayudarnos a evaluar nuestras opciones. Cuando las opiniones de las partes interesadas entran en conflicto, analizamos el espectro de opiniones y los puntos de desacuerdo. Queremos identificar qué puntos de vista son más persuasivos e instructivos para nosotros, pero no necesariamente estamos tratando de reconciliarlos, más bien, nuestro objetivo es comprender la gama completa de opiniones sobre la propuesta. En algunos casos, regresamos a las partes interesadas para obtener información adicional a medida que se desarrolla nuestro pensamiento. En el foro de políticas de productos, el equipo de participación de las partes interesadas presenta un resumen detallado de los comentarios que hemos recibido sobre cada propuesta de política y presentamos las opiniones de nuestras partes interesadas sobre un espectro de opciones de políticas. Este resumen se hace público, menos los nombres de las partes interesadas y organizaciones individuales, en nuestras actas publicadas de la reunión. De esta manera, cualquiera puede ver el alcance y la naturaleza del compromiso que hemos realizado para las propuestas de políticas y el fundamento de nuestra decisión final. Una vez que se completa el desarrollo de la política, informamos a nuestras partes interesadas lo que hemos decidido. ¿Qué principios guían nuestro compromiso? Un compromiso con la participación de las partes interesadas significa abordar una serie de preguntas esenciales, como por ejemplo, cómo decidimos con qué grupos e individuos hablar, cómo nos aseguramos de que se escuche a los grupos vulnerables y cómo encontramos expertos relevantes. Nuestras políticas implican un complejo equilibrio de valores como la seguridad, la voz y la equidad. No existe una fórmula simple de cómo el compromiso contribuye a este trabajo. Pero durante el año pasado hemos desarrollado una estructura y metodología para la participación en nuestros estándares comunitarios, construida alrededor de 3 principios básicos. Inclusividad. El compromiso amplía nuestra perspectiva y crea un enfoque más inclusivo para la formulación de políticas. El compromiso nos ayuda a comprender mejor cómo nuestras políticas afectan a quienes utilizan nuestro servicio. Cuando tomamos decisiones sobre qué contenido eliminar y qué dejar, afectamos el habla de las personas y la forma en que se conectan en Facebook. No todos estarán de acuerdo sobre dónde trazamos los límites, pero, como mínimo, debemos comprender las preocupaciones de quienes se ven afectados por nuestras políticas. Esto es particularmente importante para las partes interesadas cuyas voces han sido marginadas. Comprender cómo nuestras políticas afectan a las personas que usan Facebook presenta un gran desafío. Nuestra escala hace que sea imposible hablar directamente con los más de 2.700 millones de personas que utilizan nuestra plataforma. Este dilema también subraya la importancia de llegar a un amplio espectro de partes interesadas en todas las regiones para que nuestro proceso de formulación de políticas sea globalmente diverso. La cuestión de nuestro impacto se desarrolla de muchas formas.
nuestras políticas son globales, Internet no tiene fronteras y nuestra misión es construir una comunidad, pero tocamos la vida de las personas a un nivel muy local. A menudo nos preguntan, ¿por qué debe usted ser la creación de políticas para gobernar expresión en línea para mí? Típicamente incrustado en esta pregunta hay una demanda de que mostremos más sensibilidad cultural y comprensión del contexto regional. La participación de las partes interesadas nos brinda una herramienta para profundizar nuestro conocimiento y perspectiva locales, de modo que podamos escuchar voces que de otro modo podríamos perder. Para cada propuesta de política, identificamos un conjunto global y diverso de partes interesadas sobre el tema. Buscamos voces en todo el espectro de políticas, pero no siempre es evidente cuál es el espectro. En muchos casos, nuestras políticas no se alinean perfectamente con las dicotomías tradicionales, como liberal versus conservador, o libertario civil versus aplicación de la ley. Hablamos con otras personas en las organizaciones de investigación y políticas de Facebook y realizamos nuestra propia investigación para identificar una variedad de partes interesadas. Por ejemplo, al considerar cómo nuestra política de incitación al odio debería aplicarse a ciertas formas de lenguaje de género, hablamos con expertos académicos, grupos de mujeres y de derechos digitales y defensores de la libertad de expresión. Asimismo, al considerar nuestra política sobre desnudez y actividad sexual en el arte, escuchamos a organizaciones de seguridad familiar, artistas y curadores de museos. Al revisar cómo deben aplicarse nuestras políticas a los perfiles conmemorativos de los usuarios fallecidos, nos conectamos tanto con profesores que estudian el legado digital como una asignatura académica como con los usuarios de Facebook que han sido designados como contactos heredados y que tienen experiencia en el mundo real con esta función del producto. No es suficiente preguntar cómo afectan nuestras políticas a los usuarios en general. Necesitamos entender cómo nuestras políticas impactarán a las personas que son particularmente vulnerables en virtud de leyes, prácticas culturales, pobreza u otras razones que les impiden defender sus derechos. En nuestro mapeo de las partes interesadas, buscamos poner énfasis en los grupos minoritarios que tradicionalmente han carecido de poder, como los disidentes políticos y las minorías religiosas en todo el mundo. Al reevaluar cómo nuestra política de incitación al odio se aplica a ciertas generalizaciones de comportamiento, por ejemplo, consultamos con grupos de derechos de los inmigrantes. Nuestros esfuerzos son un trabajo en progreso, pero estamos comprometidos a incorporar estas voces en nuestras discusiones sobre políticas. Pericia. El compromiso aporta experiencia a nuestro proceso de desarrollo de políticas. El equipo de participación de las partes interesadas lleva a cabo una investigación detallada e iterativa para identificar a los principales expertos en la materia en la sociedad civil y el mundo académico. Luego recopila sus puntos de vista para informar nuestras decisiones políticas. Este compromiso asegura que nuestro proceso de formulación de políticas esté informado por las teorías y análisis actuales, la investigación empírica y la comprensión de las últimas tendencias en línea. La experiencia que reunimos incluye temas de idioma, identidad social y geografía, todos los cuales influyen en nuestras políticas de manera importante. Las políticas de Facebook están entrelazadas con muchos problemas sociales y tecnológicos complejos, como el discurso de odio, el terrorismo, la intimidación y el acoso, y las amenazas de violencia. A veces buscamos orientación sobre cómo se debe equilibrar la seguridad y la voz, por ejemplo, al considerar qué tipos de discurso permitir sobre figuras públicas en virtud de nuestras políticas. En otros casos, nos esforzamos por adquirir conocimientos especializados, por ejemplo, cómo nuestras políticas pueden basarse en los principios internacionales de derechos humanos o cómo las comunidades minoritarias pueden experimentar ciertos tipos de discurso. No tenemos todas las respuestas para abordar estos problemas en nuestra plataforma. A veces, los desafíos a los que nos enfrentamos son nuevos incluso para los expertos con los que consultamos. Pero al hablar con expertos externos e incorporar sus comentarios, hacemos que nuestras políticas sean más reflexivas. Por ejemplo, durante el último año y medio hemos modificado nuestra política de incitación al odio para reconocer 3 niveles de ataques. El nivel 1, el más severo, involucra llamadas a la violencia o discursos deshumanizantes contra otras personas en función de su raza, etnia, nacionalidad, género u otra característica protegida, matar a los cristianos. Los ataques de nivel 2 consisten en declaraciones de inferioridad o expresiones de desprecio o disgusto, los mexicanos son vagos. Y el nivel 3 cubre las llamadas para excluir o segregar, no se permiten mujeres.
El desarrollo de estos niveles ha hecho que nuestras políticas sean más matizadas y precisas. Sobre la base de los niveles, podemos proporcionar protecciones adicionales contra las formas de habla más dañinas. Por ejemplo, ahora eliminamos el discurso de odio de nivel 1 dirigido contra los inmigrantes son ratas, pero permitimos formas de discurso menos intensas, los inmigrantes deben permanecer fuera de nuestro país, para dejar espacio para un discurso político amplio. Como parte de nuestro trabajo, hablamos con expertos externos, académicos, ONG que estudian el discurso del odio y grupos de todo el panorama político. Este compromiso ayudó a confirmar que los niveles eran completos y estaban alineados con los patrones de comportamiento en línea y fuera de línea. Continuaremos considerando ajustes a nuestras políticas a la luz de las opiniones de los expertos y la sociedad civil. Transparencia. El compromiso hace que nuestras políticas y nuestro proceso de desarrollo de políticas sean más transparentes. Dado el impacto de nuestros estándares comunitarios en la sociedad, es fundamental para nosotros crear un proceso de desarrollo de políticas que no solo sea inclusivo y se base en el conocimiento de expertos, sino también transparente. Sabemos por hablar con cientos de partes interesadas que abrir nuestro proceso de formulación de políticas ayuda a generar confianza. Cuanta más visibilidad proporcionemos, más probabilidades habrá de que nuestras partes interesadas vean las normas de la comunidad como relevantes, legítimas y basadas en el consentimiento. Cuando participamos, compartimos detalles sobre los desafíos de moderar el contenido para 2.700 millones de personas y explicamos la razón de ser de nuestras políticas y por qué puede ser necesario mejorar. Recopilamos los comentarios de las partes interesadas para poder desarrollar soluciones políticas creativas para estos problemas. Las políticas que lanzamos en base a este proceso siguen siendo propiedad de Facebook, pero son más sólidas en virtud de haber sido probadas a través de consultas e intercambio de opiniones. Es importante reconocer que nuestras políticas nunca harán felices a todos. La desnudez, por ejemplo, se ve de manera bastante diferente en Escandinavia y el sudeste asiático, y ninguna política de Facebook sobre desnudez sería igualmente satisfactoria para ambos. Nuestro trabajo como equipo es elaborar políticas globales reflexivas, sabiendo que nuestro trabajo será criticado por algunos. La transparencia en nuestro proceso de participación también nos ayuda a construir un sistema de reglas y aplicación que la gente considere justa. Sabemos que a algunas personas les gustaría que vayamos más allá y divulguemos los nombres de nuestros grupos de interés e incluso el contenido de nuestras conversaciones con ellos. Por las razones discutidas anteriormente, hemos optado por no seguir esta ruta, al menos por ahora. Continuaremos experimentando con formas de ser más públicos sobre el compromiso cuando tengamos el acuerdo previo de nuestras partes interesadas. El camino a seguir. A medida que aumente la amplitud y especialización de nuestras políticas, también lo hará el alcance de nuestro compromiso. Continuaremos perfeccionando nuestro proceso de desarrollo de políticas y trabajaremos para hacer realidad nuestros principios de participación de las partes interesadas de inclusión, experiencia y transparencia. Esperamos que nuestro equipo crezca y que nuestro alcance se amplíe. Con la ayuda de BSR, también estamos trabajando en formas específicas de mejorar. Por ejemplo, continuaremos desarrollando medios para involucrarnos con nuevas partes interesadas en todo el mundo y buscaremos orientación de expertos regionales sobre cómo hacerlo de la manera más eficaz. También hemos recibido solicitudes para explorar canales como mesas redondas informales y reuniones de videoconferencia periódicas como una forma de mantenerse en contacto con las partes interesadas sobre cuestiones políticas específicas. Estos entornos brindan continuidad y nos permiten involucrar a las partes interesadas aún más de cerca en el diseño de políticas y productos específicos. A medida que ampliamos el alcance de nuestro alcance, también queremos investigar si podríamos crear otros mecanismos para que los usuarios nos brinden comentarios sobre nuestras políticas. Por ejemplo, como parte del esfuerzo por recopilar comentarios globales sobre la Junta de Supervisión, Facebook creó un proceso de consulta pública que contiene tanto un cuestionario como preguntas de formato libre. A través de esta herramienta, los usuarios pudieron enviar sus opiniones en la Junta directamente a Facebook. Uno podría imaginar un proceso similar en el que las ONG y las organizaciones de la sociedad civil podrían unirse a nuestra red de contactos para recibir actualizaciones periódicas de las políticas y proporcionar comentarios a los miembros de nuestro equipo. Todos estos son desafíos emocionantes y esperamos trabajar con nuestros grupos de interés para mejorar el nivel de nuestro compromiso y su contribución al desarrollo de nuestras políticas.
Toda esta información la encuentras en la página web de Facebook. Today Learning 5. No te pierdas nuestro siguiente capítulo. Para escuchar más sobre los aspectos legales al utilizar los servicios de Facebook, capítulo 6. Hasta pronto.